Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Cultura y Negociación. Este es un esfuerzo del CIAC por tener un espacio para conversar de todos los temas que tienen que ver con el eje de la propuesta del CIAC, que es la cultura. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Nos han preguntado por la obra y el trabajo del doctor Aníbal Sierra Alta Ríos, que hemos presentado ya en programas anteriores, que es este manual de negociación política. Ustedes saben que la segunda vuelta electoral ya tuvo lugar y que siempre la palabra negociación es una palabra que tenemos que trabajar mucho en el país. Negociación en el sentido amplio del término, la palabra negociación en el sentido de buscar acuerdos, de buscar diálogo. Negociar no tiene por qué ser una mala palabra. En tal caso, los interesados en la obra del doctor Aníbal Sierra Alta Ríos pueden dirigirse al CIAC Ediciones, y en este caso este trabajo lo ha editado Marcial Pons junto a CIAC Ediciones, por si quieren conocer un poquito más de este trabajo. Manual de negociación política. ¿Qué vamos a ver en este primer bloque del programa? El Vaticano, el Papa en particular, ha trabajado una encíclica que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y honestamente sorprende en tal caso a quienes no formamos parte o no hemos visto muy de cerca el trabajo de la Iglesia, que ésta se pronuncie o que emita una encíclica que tenga que ver con tecnología, digamos, ¿no? Y en estos términos con inteligencia artificial. Así que le hemos pedido a León Lucar, cientista político, pero además un hombre que conoce profundamente a la Iglesia, que nos ayude a entender este fenómeno y el porqué y lo que hay detrás de él. León ya está con nosotros, se ha tomado un tiempo esta tarde para conversar, y yo quiero agradecerle muchísimo, León, que hayas podido estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Primero, ¿esa es una encíclica que nace exclusivamente de León o que Francisco ya había comenzado a intuir y León ha continuado? En realidad, gran parte del trabajo es de León XIV, pero hay que recordar que unos meses antes de la muerte de Francisco, él se había presentado al G9, que fue en Italia. Uh-huh. Y ahí habló específicamente con los grandes líderes, ¿no?, de las potencias mundiales sobre el impacto que tiene la tecnología en, digamos, la carrera armamentística, pero también en la política y en la geopolítica global, ¿no? León XIV, cuando fue elegido en mayo del 2025, elige su nombre porque ve que se enfrenta a nuevos retos, ¿no?, a la llamada cuarta revolución industrial o a la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial, ¿no? Y desde un principio uno de sus principales cometidos fue planificar y escribir una encíclica sobre la inteligencia artificial. No sabíamos cuál iba a ser el cariz o el matiz, ¿no? Pero con el título, que es Magnifica Humanitas, es cómo podemos resaltar la importancia de la dignidad humana frente a los retos que impone el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Así que en gran medida es una cosecha del propio León XIV. Ese mensaje de Francisco en el G9, ¿ya es un mensaje de preocupación o es un mensaje que enaltece la creación humana? Es un mensaje de preocupación, en primer lugar, ¿no? Porque Francisco ya criticaba estos conflictos que él define como la Tercera Guerra Mundial a pedazos. Okay. Rusia había invadido Ucrania, está el conflicto de la Franja de Gaza, estaban las tensiones de Venezuela con Estados Unidos, Nicaragua también, entre otros conflictos como Sudán del Sur y Libia, ¿no?, que el Papa seguía con bastante atención. Y entonces, frente a esto, lanza ya una advertencia de que si el poder tecnológico no es controlado, es ilimitado, esto puede tener severas consecuencias sobre la humanidad. Y hay que recordar que el Papa Francisco siempre tenía
un cuidado especial por los más vulnerables, por los más pobres y marginados, ¿no? Entiendo. Entonces empieza ya esta reflexión, ¿no?, punzante sobre, al centro de estos grandes debates políticos, ¿qué es lo que estamos poniendo? ¿Los intereses de unas minorías, de unos grupos, o la dignidad humana de todos los seres humanos, ¿no? De acuerdo. Cuando un papa comienza a hacer una encíclica, ¿el mundo lo sabe? ¿Es conocido que está trabajando en algo? ¿O siempre el mundo se sorprende ante un trabajo como este? Se rumorea, en un principio empiezan como sospechas, filtraciones, ahí están los vaticanistas, que son estos periodistas especializados en el Vaticano y en la Iglesia, y entonces se empieza a comentar. Pero supongamos que en las últimas 3 grandes encíclicas que han removido, sí ha sido una sorpresa, ¿no?, para todo el mundo. Me pongo a pensar un poco, por ejemplo, en el año 2015, el Papa Francisco publica la encíclica Laudato Si, sobre la ecología. Y todo el mundo se preguntó, ¿qué hace el Papa de la Iglesia Católica escribiendo sobre la ecología? Claro. Luego pasamos al año 2020, el año de la pandemia. Y en ese contexto, Francisco lanza su encíclica más política, que es Fratelli Tutti, ¿no? Como en un contexto donde la pandemia agudizó las grandes desigualdades estructurales que existen al interior de los países, pero también a nivel global, podemos hablar de fraternidad humana. En un contexto donde tenemos el gran paradigma tecnoeconómico, sumamente criticado por Francisco, pero por el otro lado tenemos el auge de los populismos excluyentes. Claro. Entonces, frente a eso, el Papa recoge la tradición de la Iglesia y la renueva y dice, no necesitamos ninguno de estos 2 modelos. Necesitamos una buena política que se ponga al servicio del bien común. Y ahora León XIV lo que hace es actualiza, porque gran parte de los contenidos, cuando uno lee la encíclica, gran parte de Laudato Si, de Fratelli Tutti, pero también de las encíclicas de los anteriores papas, está muy presente en el pensamiento de León XIV. Y entonces lo que él dice, el gran reto, y que modifica no solamente nuestras relaciones, sino también nuestra propia humanidad, es la inteligencia artificial, porque estamos frente a un poder, a un fenómeno tecnológico en gran medida desconocido, Claro. pero que nos involucra de tal modo que no podemos decir hoy que nuestra vida está disociada de los avances en la inteligencia artificial. O sea, estamos siendo amoldados, modificados, y no estamos tomando la necesaria conciencia frente a ello, ¿no? Interesante. Cuando sale esta última encíclica, ¿cómo es recibida en general? ¿Con sorpresa, con admiración, con desconfianza? En general, con sorpresa y admiración. Ciertamente hay sectores que son un poco más críticos, que son, por ejemplo, las grandes tecnológicas que están en Silicon Valley, ¿no? Pero, digamos, la impresión es, este documento, esta encíclica Magnificat Humanitas, es necesaria, y qué bueno que sea un actor de la sociedad civil global, como la Iglesia, la que se pronuncie sobre esto. Con la autoridad. Con la autoridad moral que tiene, ¿no? E incluso he visto que hay políticos de determinadas tendencias políticas que dicen, mientras todos los líderes del mundo están concentrados en otros temas, tiene que venir un liderazgo de una institución tradicional a plantear la pauta sobre un tema que en realidad nos involucra a todos. Claro. Porque yo quisiera subrayar esto, no es solamente el tema de la inteligencia artificial como tal, sino el impacto que tiene en la dignidad humana, el impacto que tiene en el trabajo, que hay que pensar que León XIV elige su nombre por León XIII, que es el Papa
que con la Rerum Novarum, publicada en 1891, se pronuncia frente a la revolución industrial, claro, y a las graves consecuencias que tiene sobre los obreros y el mundo del trabajo, ¿no? Luego también lo conecta con el multilateralismo y la crisis, ¿no?, de las Naciones Unidas y de las relaciones, digamos, cordiales que deberían existir entre los estados. Entonces, a partir de este eje que es la inteligencia artificial, empieza a articular con las diversas dimensiones del ser humano, y creo que eso es lo que le da bastante potencia a una encíclica como esta. ¿Cuáles entonces serían esos 2 o 3 ejes, esas 2 o 3 ideas fuerza que tiene esta encíclica que tú dirías, ahí está su potencia? Sí, la inteligencia artificial, en primer lugar, no puede ser equiparada a la inteligencia humana. ¿En base a qué? La inteligencia humana y el ser humano no puede ser reducido a un criterio eficientista. Okay. El ser humano es más que eso. Es libertad, es conciencia, es relación, tiene capacidad de amar, capacidad de sentir y de relacionarse con los demás. Que eso es algo que la inteligencia artificial no tiene, más allá de una acumulación de datos, lo dice la propia encíclica, y de dar, digamos, respuestas en un tiempo muy rápido y, digamos, con un efecto favorable para aquellos que buscan o pretenden algún resultado a través de la IA, ¿no? En segundo lugar, es que el Papa actualiza la doctrina social de la Iglesia en base a los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son, por ejemplo, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, que es muy curioso porque incluye dentro de estos bienes no solamente los recursos naturales, sino también los bienes tecnológicos, claro, y finalmente un criterio muy importante, sobre todo para los países del sur global, que es la justicia social. Por supuesto. ¿No? Entonces lo actualiza y hace una relectura de esta rica tradición de la doctrina social de la Iglesia, pero a la luz de temas que son candentes y contemporáneos, como el avance tecnológico de punta, pero también la inteligencia artificial. Okay. Entonces, esto evidencia que en realidad tradición y modernidad no tienen que ser vistos como antítesis, claro, necesariamente, sino que están en un diálogo rico y fructífero. Entonces yo creo que ese es un punto que es transversal a todo el documento. Uno va a ver constantemente las referencias que el Papa hace a estos 6 principios de la doctrina social de la Iglesia. Y esto demuestra que frente a lo que él señala, desvíos o derivas ideológicas, ¿no?, que se concentran ya no tanto en el Estado, señala el Papa, sino en estos pequeños grupos tecnológico y económico-financieros que son muy poderosos, claro, y que definen el destino de la humanidad entera, podemos decirlo, ¿no? Y en tercer lugar es que el Papa señala que hay que ser realistas, pero también con optimismo. Okay. Porque se corre el peligro de que, como muchos medios de comunicación han señalado, el Papa, por ejemplo, condena la inteligencia artificial, lo cual no es cierto. Okay. Incluso puede llegar a ser falso. Okay. El Papa lo que dice es: los seres humanos tienen que afinar y mejorar su capacidad de hacer un buen uso de estas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial. Una cosa es que lo prohíba totalmente y otra cosa es que llame a un discernimiento de los seres humanos y a recordarles de que la IA no es neutral, sino que él propone 3 preguntas. Hay que preguntarnos, por ejemplo, en el manejo de los datos, ¿no? ¿Cómo es que se utilizan? Claro. ¿Quiénes lo utilizan? Así es. ¿Y para quiénes lo utilizan? Entiendo. ¿No? Entonces creo que es como ponerle el aguijón moral a, digamos, el éxito tecnológico de punta, ¿no? Qué interesante. ¿Y es el Papa de puño y letra quien escribe en una encíclica, o sea, es su propia reflexión, o necesita también que esto pase por un cuerpo de asesores que estén preparados en el tema y lo conozcan a profundidad? Sí, exactamente, es lo segundo que tú has señalado.
El Papa, como tú sabes, por las infinitas tareas que tiene, no puede dedicarse él exclusivamente a escribir una encíclica, ¿no? Eso pensaba también. Entonces tiene un equipo de asesores de las diferentes ramas y especialidades que elaboran un borrador, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que una vez que este borrador ya está elaborado, el Papa le da una lectura integral al texto y luego empieza a realizar las correcciones y los añadidos. Solo para que puedas notar cómo es que se evidencia que hay una impronta de León XIV. A lo largo del documento hay bastantes referencias a Agustín de Hipona. ¿No? Y él, como miembro de la Orden Agustina, evidentemente imprime su característica y uno dice, esto es León XIV, ¿no? Pero también uno puede ver que existen distintas manos que aportan, digamos, aproximaciones significativas. ¿En qué sentido? Yo me quedo deslumbrado porque yo esperaba que simplemente fuera pues un aporte desde los teólogos, ¿no? Pero también hay reflexiones muy interesantes desde el mundo de la educación, desde el mundo de las propias comunicaciones, ¿no? Desde el mundo de las ciencias sociales, de la economía, porque el Papa realiza una crítica muy aguda a los sistemas económicos y a cómo trabajan, ¿no? A cómo funcionan. Existen también referencias al mundo de la filosofía, está Hannah Arendt, también al mundo de la literatura, con Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Entonces, uno puede ver en toda esta multiplicidad de manos cómo va cobrando una armonía este texto. Y creo que eso es lo que lo hace más rico. De hecho, yo cuando leí el documento veía de que esto era valioso para las diversas disciplinas profesionales, ¿no? De que podría brindar aportes sustanciales. Y para el público en general, por ejemplo, que nos está viendo ahora, ¿tú dirías que es un documento farragoso, complejo, difícil de hacer uno suyo ese texto o no? Hay partes que sí, no lo puedo negar, ¿no? Sobre todo, yo me sentía un poco más cómodo cuando desarrollaba, por ejemplo, los temas de doctrina social de la Iglesia vinculado a la IA. Pero cuando ya pasaba un poco a desentrañar el documento, cómo es que funciona la IA, cuáles son los mecanismos tecnológicos, el almacenamiento de los datos, es un lenguaje tan técnico, ¿no? Tan técnico que sí se requiere mucha paciencia para revisar el texto, ¿no? Luego hay otras partes donde también hace un análisis económico, ¿no? Que quizá para personas poco familiarizadas puede ser complejo, o cuando va a la arquitectura del sistema internacional y empieza a abordar temas como el multilateralismo y la diplomacia, ¿no? Entonces sí hay secciones que son, ¿qué te digo?, bien especializadas. Entiendo. Pero el íntegro del documento, y sobre todo, hay dos figuras que quisiera yo señalar, ¿no? Que son las que creo articulan el armazón de toda la encíclica, que son imágenes bíblicas. Creo que las imágenes bíblicas, en la medida que son metafóricas, ayudan bastante a las personas a familiarizarse. Y lo que el Papa lo que propone es lo siguiente: con esta nueva construcción de la IA y el desarrollo de, digamos, la revolución digital, estamos construyendo como humanidad una nueva torre de Babel, donde es el poder que se impone y homogeniza a toda la humanidad, o por el contrario, estamos reconstruyendo una nueva Jerusalén. Y el Papa saca una historia de Nehemías, que era luego de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Nehemías, un judío al mando del rey asirio, regresa a Jerusalén y encuentra que toda la ciudad está destruida, la ciudad de sus padres. Y es bien curiosa esta historia porque lo que Nehemías hace es primero acercarse a la comunidad, entrar en contacto, ¿no? Negociar, a ver, tú levantas esta porción de la ciudad. Entonces, lo que el Papa dice es,
Dejemos de lado todos estos proyectos prometeicos que nos uniformizan y que al final es simplemente la imposición de una determinada élite, Claro, Babel, claro. y lo que nos dice es: reconstruyamos el tejido social desde abajo, acerquémonos, dialoguemos unos con otros y reconstruyamos una nueva Jerusalén. Qué interesante. Hay encíclicas y encíclicas, hay algunas que han marcado la vida de la iglesia, ¿no es cierto? No sé, pienso en Rerum Novarum, la misma Fratelli Tutti, que creo que es interesantísima. ¿Crees que esta marca un antes y un después, Leo? Yo creo que sí. Yo creo que marca un antes y un después porque es la primera vez que se aborda el elemento tecnológico y de la inteligencia artificial con toda su potencia. Okay. Y creo que toca el corazón de una sociedad global que podemos decir hoy por hoy está atravesada por la tecnología. Claro. No podemos vivir sin tecnología, al menos buena parte de la sociedad. Pero al mismo tiempo es un texto muy punzante porque el Papa nos dice, está bien, un grupo está muy relacionado y muy vinculado en la tecnología, pero ¿quiénes se quedan atrás? Así es. Y esa es la cuestión punzante, creo, de la doctrina social de la Iglesia. Desde León XIII con Rerum Novarum. Luego otra encíclica que marcó mucho a América Latina fue Populorum Progressio, de Pablo VI, ¿no? Sobre el desarrollo de los pueblos. Luego tenemos, por ejemplo, Laudato Si, del Papa Francisco. Fratelli Tutti, también de Francisco, que marcaron el tema de la ecología integral y de la fraternidad universal. Lo curioso de todos estos documentos, de todas estas encíclicas, incluso de aquellas que no he mencionado explícitamente, es que siempre se preguntan quiénes son los que quedan debajo o detrás. ¿Quiénes son los que quedan marginados? Y esa es una pregunta sumamente incómoda. Absolutamente. Sumamente incómoda, porque el Papa incluso en esta encíclica se pregunta ¿cuáles son las causas? Y si hay causas, ¿quiénes son los que tienen más responsabilidad? Ciertamente todos tenemos responsabilidad en la comunidad humana, pero algunos tienen más responsabilidad que otros. Sin duda. Entonces yo creo que en la medida que señala que ya no es tanto el poder del Estado asfixiante sobre los individuos, sino que hoy es el poder de estas pequeñas minorías económicas que tienen un gran potencial económico, financiero y tecnológico, las que marcan la pauta del desarrollo de la sociedad global en una serie de campos. Sabemos que León XIV ha sido muy crítico de las guerras y hay un acápite de la encíclica donde desarrolla con mucho detalle el impacto de la inteligencia artificial en las guerras. Entonces yo creo que ponga estas discusiones tan contemporáneas, ¿no? Y sobre todo que tienen tanta relación con los jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Una encíclica que puede, digamos, entrar en diálogo con las generaciones más jóvenes, yo creo que marca sin duda un antes y un después en el desarrollo contemporáneo de la enseñanza social de la Iglesia. ¿Las encíclicas cierran temas o tienen posibilidad de ampliarse? Evidentemente de ampliarse. Las encíclicas nunca proponen soluciones técnicas, tampoco proponen soluciones políticas. Las encíclicas lo que proponen son temas contemporáneos, iluminados desde la perspectiva del Evangelio, pero evidentemente de un Evangelio que tiene una doctrina pero que está en constante evolución. Ciertamente, como señala el Papa, hay verdades reveladas. Claro. Pero esto no impide decir que estamos en una historia en constante evolución, expansión y cambio. Entonces, lo que hace es proponer, abrir espacios, podríamos decir un poco más, incluso en el lenguaje de la ciencia política, proponer agendas que luego tienen que ser profundizadas por los laicos. El Papa señala, ¿no? Sobre todo los laicos, que son los cristianos que están en el mundo, pero también aquellos tomadores de decisiones que tienen el poder para modificar. Así que yo creo que las encíclicas, más que cerrar y, digamos, sellar temas, lo que hacen es abrir nuevas perspectivas.
Y el resto de pastores de la iglesia tiene la obligación de hacer que una encíclica, digamos, corra entre los fieles, es decir, que se discuta, que se converse, o queda como un documento para los intelectuales, para las universidades. ¿Cómo corre? Ese es un buen punto, porque fíjate que en las últimas encíclicas, los papas no solamente las han dirigido hacia los católicos, Ajá. e incluso antes las encíclicas solo eran dirigidas a los obispos. Imagínate. ¿No? Sino a partir de Juan 23, que también fue un papa clave en la Iglesia Católica, dirige las encíclicas a todas las personas de buena voluntad. Okay. Es un llamado universal, es un llamado para incluso las personas de otras confesiones religiosas o aquellas que no la tienen. Okay. Porque estamos hablando de la gran familia humana, ¿no? Entonces, en esa línea, evidentemente, mucha mayor responsabilidad tienen los pastores, ¿no? Y que son los obispos. Por supuesto. De poder difundir estos documentos, de poder generar procesos formativos, de poder también implementar las enseñanzas claves de estas encíclicas en sus jurisdicciones, ¿no? Ciertamente, no todos los pastores lo hacen, pero sí es un deber ser necesario de que los fieles confiados a estos obispos puedan tener un conocimiento de la enseñanza social de la Iglesia, que es una vertiente clave, pues, para la vida de cualquier cristiano. Pero también es posible que no todos los obispos se alineen con lo que el documento plantea, ¿no? Evidentemente, ¿no? En este documento yo diría que ha tenido una mayor recepción, ¿no? Porque, digamos, es el tema de la inteligencia artificial. Pero sí creo que hay otros documentos que han sido más polémicos o miradas con determinada sospecha. Aunque nos parezca increíble, yo creo que uno de estos documentos fue la encíclica Fratelli Tutti. Okay. Existe todavía resistencia, ¿no?, por parte de algunos sectores de la Iglesia a comprender las implicancias de una ecología integral. Qué curioso. Creen que todavía es una cuestión ambientalista y la miran con sospecha, o creen que es una cuestión más de una ecología verde. Francisco es radical, ¿no? En Laudato Si plantea: no hay dos crisis separadas, una social y una ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. De acuerdo. Esto evidentemente incomoda, porque una cosa es, digamos, enfocarnos en la protección de la naturaleza, otra cosa es ir a las causas de la injusticia social, que tienen consecuencias en el calentamiento global, en la destrucción de la biodiversidad, etcétera. Así es. Entonces, un documento, por ejemplo, tan rico, que ha sido publicado hace 11 años, todavía necesita entrar, yo diría, no solo al nivel de los obispos, porque puede ser que ellos formalmente digan, ¿no?, bueno, sí, las encíclicas son importantes, sino también al nivel de los párrocos. Habría que pensar, ¿en cuántas parroquias, por ejemplo, se han trabajado las encíclicas últimas? Eso pues. ¿No? ¿Cuánto se habla de las encíclicas en las homilías? Una anécdota muy breve. 11 años han transcurrido ya de la publicación de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Y recién hace un par de semanas, en una misa, por primera vez he escuchado en una homilía de un sacerdote que no conocía hablar explícitamente sobre el cuidado de la tierra y el cuidado de los pobres. Falta profundizar en estos procesos, y espero, con mucha más razón ahora que León nos ufanamos tanto de que es un papa peruano, de que esta encíclica Magnificat Humanitas pueda ser profundizada por el Perú, ¿no? León, ha sido muy interesante tenerte en el programa. Muchas gracias por habernos ayudado a entender este apasionante tema y esta encíclica que parece tan retadora y tan reveladora de los tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. León Lúcar ha estado con nosotros. Él es parte del Instituto Bartolomé de las Casas, representante del instituto para esta entrevista. El Instituto Bartolomé de las Casas, si ustedes quieren seguirlo y saber un poquito más, pueden buscar su página web
fundada por el padre Gustavo Gutiérrez, que como ustedes saben es el padre de la teología de la liberación y ha trabajado intensamente todo lo que ha sido siempre la opción preferencial por los pobres y la dedicación a la justicia social y al trabajo con los más necesitados. Les recomiendo revisar todas sus publicaciones porque también vale mucho la pena. Nos vamos a la pausa para seguir con más aquí en Cultura y Negociación. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Esto es Cultura y Negociación. Vamos a hablar de la impunidad. Gracias por acompañarnos. Quiero presentarles al doctor Víctor Quinteros, un hombre con una sensibilidad muy especial en materia de derechos humanos, pero además con una mirada técnica y dedicada a la defensa de la vida y a la promoción de los derechos de las personas. Yo lo conocí en el Instituto para la Democracia y los Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y desde entonces entendí que cada vez que hablara el doctor Víctor Quinteros encontraría siempre una reflexión y una referencia importante sobre lo que significa el compromiso de nuestro país por la defensa de la vida. Y que hablar con él sobre la impunidad es una magnífica ocasión para también hablar de la democracia y del futuro del Perú. Víctor Quinteros, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí para conversar los temas que creo nos interesan a ambos y seguro a todo el Perú. Víctor, ¿usted diría que el Perú es un país abocado a la impunidad, con vocación de impunidad? Bueno, eso tiene que ver mucho con derechos humanos. Los derechos humanos surgieron para ponerle límites al poder, y una cultura de derechos humanos en un Estado democrático no es deslindar o estar en riña con los derechos humanos, sino todo lo contrario, adaptar sus reglamentos, sus modos, para estar acordes con las reglas, el respeto a los derechos fundamentales. Y estar en esa línea significa no solo respetar derechos, sino garantizar justicia. Y garantizar justicia es precisamente negar todo ámbito de impunidad. Y lo que está ocurriendo ahora en el país, lamentablemente, está acercándose a ese espectro de impunidad del que tenemos que alejarnos o del que nos estamos alejando después de la crisis de los 90. Pero ahora estamos volviendo porque retomamos conceptos como amnistía, y esto se debe a la aprobación de una ley de amnistía, como ocurrió aquella vez en el año 95 en el gobierno de Fujimori. Y lo que estamos haciendo es repetir la historia del pasado, en lugar de aprender y fortalecer los aspectos de justicia, verdad, memoria, en general respeto a derechos ciudadanos. Estamos retornando al pasado, que es impunidad, olvido, violación de derechos, muerte, sin justicia y reparación para las víctimas. Y eso es un motivo para reflexionar, para conversar y ver las formas en revertir la situación y recuperar la senda de respeto de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la democracia y sus instituciones. Justo en plena coyuntura electoral, estos temas son prioritarios para conversarlos en este espacio, en la academia y en general en todo espacio donde se pueda dialogar y sacar pues conclusiones favorables para el futuro, ¿no? Pero Víctor, conozco sociedades donde la posibilidad de la impunidad se reduce al mínimo porque cuando hay una enorme sanción social, porque los otros se reconocen en la persona que padece esa impunidad.
y, y percibe que le puede pasar también a él. Por lo tanto, hay una respuesta común, hay una respuesta ciudadana, pública, que se manifiesta en la calle, y que no es menor, que es masiva, es espontánea. Y, y me pregunto por qué en el Perú no, por qué en el Perú el otro que padece esa impunidad, pienso en las muertes del sur del 2022 y 2023, parece no importar o no importarle a muchos. Eso a mí no me va a pasar. Yo puedo resolver esto con una llamada. Esto solo le pasa a otros y esos otros además son los pobres o los racializados. Esa reflexión tiene que ver también con una estructura de país más compleja, Víctor. Lo que pasa es que una cultura de respeto a la ley generalizada hace que cualquier incumplimiento merezca el reproche de la sociedad y dependiendo de qué tipo de violación de la norma sea, incluso la aplicación de la justicia, la aplicación de penas. Pero en una sociedad donde a veces se festeja a Pepe el Vivo, a quien evade la ley, a quien utiliza las normas a su favor, ocurre lo que tú estás mencionando, ¿no? Esa cultura de respeto se va perdiendo. Y yo creo que quienes, aparte de la sociedad que debe cautelar el respeto a su pacto social, ¿no? A su norma matriz, a la ley en general, es el propio o la propia, los propios servidores públicos, los propios funcionarios, quienes están en el deber de cautelar la ley, sea el cuerpo policial, sean fiscales, sea cualquier funcionario poniendo por encima el servicio público que el beneficio personal, yo creo que, eh, eh, digamos, la situación sería otra, ¿no? El respeto a la ley, el buen servicio público, el trabajar para el bien común, si eso se internaliza, otro sería el cantar. Y es por eso que es tan importante en todo tipo de política pública, sea anticorrupción, sea de seguridad ciudadana, sea de cuidado de niños, niñas y adolescentes, que el trabajo preventivo es tan importante. El tema educativo, el tema deportivo, respetar las reglas en el deporte, ¿no? Ganar sin orgullo, perder sin rencor. Ese tipo de mensajes, ese tipo de normas de respeto mutuo, de respetar los resultados electorales, de no patear el tablero, en todo ámbito debe aplicarse. Pero ¿qué ocurre si se hace todo lo contrario? Yo creo que acá cada funcionario en su rol debería ser el garante del respeto a la norma. Y no solo eso tiene que ver con el gran congresista, el alto funcionario público, eso tiene que ver con el personaje de ventanilla, tratando bien a la gente, atendiendo a la gente como se debe, poniendo a la población por delante. Aquí, de hecho, las políticas de integridad tendrían que ser aliadas para que eso ocurra. Si es que no está funcionando por la libre decisión del funcionario, así como se ponen cámaras en la calle para dejar elementos probatorios para el choro, para el ladrón, para el asesino, en cada oficina deben haber cámaras y con volumen para escuchar cómo habla el servidor público, a ver qué tan bien trata a la gente, qué tan rápido gestiona un pedido de información. Y si es que lo hace mal, las normas deberían facilitar que ese funcionario que no funciona sea expulsado, ¿no? Esta idea de la que todos creo tenemos como un acuerdo de estabilidad laboral está perfecto, pero si es que comprobadamente un funcionario público maltrata al servidor, al ciudadano y pierde el sentido de su razón de ser como servidor público, tiene que ser expulsado. Eso significa generar espacios de conducta y consecuencia. Mala conducta y aplicación de la ley. Aplicación de la ley en términos de sanción efectiva. Entonces,
Hay que comenzar a construir, para empezar, una sociedad, un Estado, un gobierno, donde la aplicación de la norma sea rajatabla, pero con criterios de justicia, no de manera arbitraria. Quien probadamente es un servidor público maltratador, un servidor público que no hace gala del honor de servir a la gente, Claro. debe ser expulsado, ¿no? Que cumpla la ley, solo por dar algunos ejemplos, ¿no? Ahora, Víctor, pude revisar un documento que has trabajado tú, eh, que tuvo que ver con este caso tremendo de inicios de los 90, ligado con este caso de violación a los derechos humanos que llevó el rótulo de sótanos del CIE, que yo creo que es un caso emblemático donde por años se tuvo que luchar contra la impunidad. Es más, la semana pasada han tenido que detener a uno de los militares involucrados en ese caso, que además, Víctor, estaba en su casa. O sea, no es que estaba escondido en el monte, estaba en su casa. Cuando tú ves ese caso, a partir de todas las investigaciones que has realizado y conversas de los temas de impunidad, ¿cómo reflexionas el tema? ¿A dónde llegas en el abordaje? Qué interesante tu pregunta, porque yo haría un paralelo y haría una diferencia notable, ¿no? El caso Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército es el caso de personas detenidas ilegalmente, ingresadas al Pentagonito, a los sótanos del CIE, ejecutada y desaparecida, porque no se supo nada más de ella. Eso fue en el año 93. Y hablo de paralelo porque el Perú conoce que en el año 92, 91, actuó un grupo muy conocido, que era el Grupo Colina, ¿no? Integrado por agentes de inteligencia, dirigidos desde el Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, del propio gobierno fujimorista. Los casos como los del Grupo Colina, tan públicos, tan notorios, con múltiples testigos, y que tuvieron sanción penal, tuvieron sentencias de la Corte Interamericana, cobertura de medios total, ese caso puede decirse que es un caso emblemático. Pero yo considero que el caso Sótano CIE es un caso modelo, porque es un caso que no tuvo nada de lo que tuvo el caso Colina. Fue un caso de desaparecidos, de víctimas también de agentes del Servicio de Inteligencia, pero bajo la dirección del Ejército a través de su Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Igual forman parte del gobierno, pero su cadena de mando estaba en el Ejército, que se dedicó en ese mismo marco de lucha contra la subversión a aplicar estos métodos de guerra sucia contra estudiantes universitarios y contra empresarios, ¿no? ¿Y qué pasó en este caso? En el 93 se desapareció a Martín Roca y a Kenneth Anzualdo, estudiantes de la Universidad de Callao, y al señor Justiniano Najarro, empresario panadero, Nate Vitarte, me parece, no recuerdo el distrito, pero sí, de Lima Centro al menos, que también fue desaparecido. Pero esa desaparición ocurrió tal cual otras prácticas de los 80s o fines de los 80s de modo selectivo e inicios de los 90s de modo selectivo, que no tuvieron publicidad alguna porque fueron hechos cometidos a ese nivel de reserva como solía actuar o solían actuar los malos elementos de inteligencia en esa época. El caso Colina es un caso extraño, es un caso donde la desaparición y el aniquilamiento tuvieron en paralelo mucha publicidad. Estos no, que no son los únicos, los del sótano sí, pero son aquellos hechos realmente en la clandestinidad. Es decir, no había elementos probatorios tan notorios. Y fue en Lima, ni siquiera fue en Ayacucho. O sea, no podemos hablar de fosas clandestinas, grandes aniquilamientos, no. Fueron selectivos. Este caso ocurrió en el 93, tuvo el impulso de los familiares, pero nada más. No hubo nada más. Y lo peor de todo es que en el año 95 se dio la amnistía. La amnistía que fue obviamente inaplicada por un juez, ¿no? Pero inaplicada en un caso
muy publicitado, que era el caso Colina. Pero habían otros casos que estaban en la total impunidad, cuyos perpetradores estaban beneficiados por la misma norma. Así es. Cuando en el 2001 se emite la sentencia de la Corte Interamericana en marzo que declara inaplicables las leyes de amnistía, se abrieron nuevamente las investigaciones de aquello que no se conocía. Y la Comisión de la Verdad en el 2003 fue un instrumento, un documento oficial que a través de la acumulación de testimonios, más de 23.000, dio una luz de toda la multiplicidad de casos que existían en Lima, en provincias, en Ayacucho, en Junín, en mayor cantidad obviamente, pero en Lima quizás en una cantidad menor, quizás el 1.5% de casos, pero casos al fin. Y uno de esos casos era el caso Sótano Sigue, pero revelado como una versión de un familiar. Tal día desapareció mi hijo, tal día desapareció mi hermano, pero en el 2004 se publica un trabajo de investigación periodística que era, o ese libro de Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. Claro. A mí me tocó ser asistente de investigación en ese caso, y uno de los casos que a mí me tocó, digamos, apoyar, fue uno que tenía un rótulo que es Sótano Sigue. Y el caso tenía el testimonio de uno de sus perpetradores. Era un agente de inteligencia. Curiosamente había formado parte del grupo Colina, pero en el 93 ya actuaba en el marco de otra dirección o otro liderazgo ya focalizado en el servicio de inteligencia del ejército. Teniendo esa versión, lo que a mí me tocó fue buscar a los familiares y conocer sus versiones. Ahí fue que conocí a los papás de Martín Roca Casas, a la familia entera de Kenneth Anzualdo y a la hija de Justiniano Najarro. Para yo poderlos entrevistar, tuve que romper un muro de dureza infranqueable. Los periodistas que los habían entrevistado en alguna oportunidad fue en el 93 cuando habían planteado sus denuncias y no los volvieron a ver jamás. Yo era como un periodista más que entraba y obviamente generaba una resistencia muy grande. De alguna manera se rompió esa resistencia. Eso es para hablarlo en un programa larguísimo, ¿no? Cada experiencia con cada familia, fui interrogado, pero se generó la confianza. El papá de Roca, que tenía una tienda, recogió 2 botellas de Inca Kola y me contó su versión. En el caso de Anzualdo, toda la familia estaba reunida. La prima de Anzualdo, me acuerdo que era la que hacía las preguntas, y accedieron. Igual con la hija de Najarro, tanto así que hasta tuvieron la confianza de darme fotos, que son las fotos que aparecen en el libro de Ricardo Uceda, a ver si es que en el mundo de las fuentes que Uceda usó para su libro, había alguno que reconociera la imagen, ¿no? O reafirmara que era la persona, cosa que sí ocurrió. Claro. ¿Y qué ocurrió? Eso fue en la indagación de mi parte para el libro de Uceda fue en el 99, 2000. El libro fue publicado en el 2004. Mira cuánto tiempo se tomó Uceda para cruzar información. La Comisión de la Verdad fue del 2003. ¿Y qué ocurrió? Eso ya es una revelación personal y por eso aquí voy a hablar de la gran contribución que puede tener el Estado cuando es garante de respetos, garante de derechos, perdón, y se involucra con casos de investigación que por deber tiene que ocuparse de garantizar que la búsqueda continúe, pero en este caso se involucró con la misma búsqueda. Claro. ¿Qué ocurrió? En el 2005 se reactivó el proceso de extradición de Fujimori en Japón. Existía un grupo de casos internacionales, de procesos jurisdiccionales internacionales. A mí me tocó estar allí. Fujimori pasó de Japón a Chile en noviembre de 2005. En Japón solo había 2 casos, el caso Colina, el caso emblemático,
Y el caso de la CTS indebida de Montesinos, ¿no? Cuando Fujimori le da 15 millones de dólares para que se vaya al país, luego de revelado el video Curi Montesinos, pero cuando va a Chile hubo que construir las solicitudes de extradición. Mira, solo hago una nota a pie, mira cuánto está demorando el caso de Dinostroza en Bélgica, creo. Mira cuánto demoró Toledo. En el caso de Fujimori en Chile, se armaron 12 expedientes de extradición en 70 días, 12. ¿Ah? Esa historia es interesante. Pero uno de ellos era el caso Sótano Sigue, que fue rechazado por la Corte Suprema y solo fue admitido por los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Daya. Eso fue en noviembre del 2005. Se admitió ese caso, así como las lesiones a Susana Iguchi, las lesiones en los sótanos del CIE, pero se rechazó el pedido de desaparecidos indeterminados. ¿Por qué la justicia rechazó el caso? Porque no se identificaban víctimas. Eran un número indeterminado de víctimas que por acusación constitucional se había imputado esa responsabilidad a Fujimori. ¿Qué ocurrió? Que estando en Cancillería, me acuerdo que yo formaba parte del equipo de Cancillería, el coordinador del equipo vio que solo se estaba yendo un caso de derechos humanos, ejecuciones, desapariciones, que era el caso Colina, ¿no? El caso emblemático que iba siempre porque tenía muchas pruebas. Y el encargo fue, anda, busca otro caso, ¿no? Tú que has investigado esos temas antes. Y me fui a la Procuraduría 2 para los casos Fujimori y Montesinos. En esa época tú te das cuenta que hay un mensaje de que entre las instituciones del Estado también se puede coordinar. No tienen que competir para ver quién sale en las cosas. En este caso anda con Cancillería, el procurador era Antonio Maldonado, y los archivos estaban abiertos, no había la burocracia que no debe existir entre entidades públicas, y menos cuando están vinculados en un objetivo común, ¿no? Que eran los procesos jurisdiccionales internacionales, uno de ellos el caso Fujimori. Y cuando llego a la Cancillería, habían miles de expedientes, pero entre los de derechos humanos había uno rotulado Sótano Sigue. Claro, esta mente que regresa en el tiempo fue Sótano Sigue 99-2000. Entro a ver o pido los archivadores de palanca. Ojo, los archivadores de palanca tienen 500 páginas, ¿no? Eran numerosos, pero en la búsqueda, en la lectura, página por página, habían 3 cuadernos que decían cuadernos de incidencias, cuadernos de registro de los sótanos del CIE. Qué raro, ¿no? Eran los cuadernos que había recuperado la comisión Tausen cuando visitó los sótanos en el 2001, 2002. Pero nadie los sabía leer porque estaban codificados. Claro. Ahí no te van a poner los nombres de las personas que han detenido. Algo así como el código Enigma, ¿no? Del código de los alemanes que los británicos descubren y arman su estrategia de lucha. Y yo cuando veo los cuadernos me acuerdo de los datos que sí conocía. Las fechas de denuncia de desaparición: 5 de octubre del 93, 16 de diciembre del 93, Anzualdo, el anterior era Roca, y 6 de junio, Najarro. Tenía los días en la cabeza y también tenía las horas, porque Roca y Kenneth Anzualdo son desaparecidos entre las 10 y 11 de la noche. Reviso los libros y me voy de frente a la fecha. ¿Qué había el 5 de octubre? Había un ingreso de detenido entre las 10 y 11. Qué coincidencia. Veo un poco más y dice detenido y ingresado por 5 agentes del PIL, puesto de inteligencia de Lima, que es el puesto de inteligencia de Lima mencionado en la revelación del perpetrador en el libro de Uceda. Tremendo. Dije, caramba, acá hay una luz. Voy al 16 de diciembre y en la noche, obviamente no tengo la hora exacta, pero sí es entre, ponte las 10 y 12, ¿no? Ingresa detenido. El día y la noche en que es detenido Kenneth Anzualdo. Y coincide, 2 libros, por lo menos del 93, coinciden
con revelaciones diferentes, porque uno es de registro y el otro es de incidencias adentro. Y en el caso de Najarro, 6 de junio o 6 de julio del 93, aparece una mención que dice depositado 1, ¿no? Pero hay un tachón, dice tachón y 1. Pero en las denuncias y en la revelación del perpetrador, Najarro no entra solo, entra con su sobrino, a quien liberan y quien revela que escuchaba los gritos de tortura del tío, ¿no? De su tío, y lo dejan botado en algún sitio de Lima, y los que lo botan o lo dejan en la calle le dicen, si revelas que somos policías, te vamos a hacer algo. O sea, ¿quién te dice eso? No, prácticamente le dicen que no eran policías, eran agentes del ejército, del servicio de inteligencia. Entonces, por eso el tachón. Y esa fue la pista que, a partir de la cual yo armo un informe, y es ese informe el que termina acogiendo a la Procuraduría ad hoc, le da el formato de escrito y solicita que se amplíe la extradición por un caso de desaparición forzada, y la sala que inicialmente había rechazado el caso por no tener, digamos, víctimas con nombre propio, lo primero que hace es ampliar el auto apertorio, ¿no? Así se llamaba el inicio de un proceso penal, para identificar a 3 víctimas con nombre propio del caso de desapariciones indeterminados. Y con esos 3 nombres es que se activa la solicitud de extradición del cuaderno 13, no tan publicitado, pero no son 12, fueron 13. Ese cuaderno entró en agosto del 2006, 7 meses después del ingreso de los 12 cuadernos en enero, y fue el producto del trabajo de funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos de Cancillería, la Procuraduría, el objetivo común era un caso de extradición, pero actuaron en sintonía con la búsqueda de verdad de las familias que dieron el primer grupo de información, ¿no? La primera parte de la información del caso partió de allí, y del impulso de sus abogados, ¿no? De hecho, los abogados tenían el caso en el 2005, pero no se había hecho la conexión del rótulo sótano CIE en las fiscalías provinciales con el rótulo sótano CIE del caso contra Fujimori, que tenía prerrogativa presidencial. Cuando te cuento esta experiencia personal de hallar la pista y armar el informe, lo que yo digo es, caramba, ¿y acá por qué no están los familiares, los abogados? Entonces, fui a PRODE y les comento, oigan, existe esto. Y la Procuraduría no puede solicitar que se amplíe el auto apertorio de instrucción, porque la Procuraduría representa al Estado, no las víctimas. Y es ahí cuando PRODE presenta un escrito por cada víctima y dice, pido que se consideren víctimas a nuestros representados y se amplíe el auto apertorio de instrucción, porque estamos hablando del mismo caso, sótano CIE. Y recién a partir de esa presentación de escritos, la Procuraduría presenta su informe de 30 páginas, creo, para mejor resolver. Y es así como se amplía el auto apertorio y se ingresa el expediente de extradición, ¿no? Pero no queda ahí la cosa, porque finalmente ese caso, desaparición, en el caso sótano CIE, perdió 3 votos contra 2 en la extradición. Pero en el 2010, la Corte Interamericana, en septiembre, el 22 de septiembre creo, resuelve el caso de Kenneth Anzualdo. Pero lo curioso del fallo, lo interesante, es que el Estado peruano, a través de su procuradora supraprovincial, lo que dice es que el desaparecido probablemente pasó a la clandestinidad porque se afilió, o sea, tenía afiliación terrorista presunta. Y lo que dice la Corte es, Estado peruano, tú no puedes decir algo así cuando has sustentado una extradición ante el gobierno de Chile, generando todo este sustento donde atribuye responsabilidad a un expresidente y, digamos,
la cadena de mando medio involucrada en el caso. Es por eso que la Corte Interamericana rechaza ese argumento, acoge el argumento de la Procuraduría ad hoc para el caso de Fujimori y resuelve la responsabilidad del Estado peruano. Ese mismo día, ya a veces te lo comento también como algo personal, yo estaba en el colegio de mi hija y recibo la llamada de Marley Anzualdo compartiendo el hecho de la resolución de la Corte Interamericana en ese momento. La emoción de haber encontrado verdad en ese momento. Claro. Verdad porque era el 2010. Claro. Pero después, en el 2016, es el Poder Judicial con toda esa acumulación de pruebas, con los cuadernos, con todo el antecedente de la extradición, con más testimonios seguro, que condena finalmente a nivel judicial a Montesinos, a Nicolás de Bari Hermosa, que era digamos, el jefe del ejército, digamos, al jefe de la DINTE, Así es. Paiva, ¿no? Nadal Paiva, y al que recién ha capturado, que era el servicio de inteligencia del ejército. Víctor, mira, no he tenido ni capacidad para preguntarte nada porque la historia es absolutamente fascinante y todo el esfuerzo de esa búsqueda y de esa intensidad por encontrar la verdad justamente era lo que nos traía esta conversación. Quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado este relato tan importante que no podemos olvidar. Te mando un gran abrazo, Víctor. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la paciencia de escuchar todo el relato. Gracias a ustedes. Saludos. Víctor Quinteros, hay que seguirlo y hay que leer sus artículos y sus trabajos, siempre en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Con él ponemos final a la edición de hoy del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado en Cultura y Negociación. Muy buenas noches.